No. Bien, pues de acuerdo a como está anunciado, y como a veces es costumbre en el grupo de los viernes, hoy nos toca, creo que es muy prudente, muy necesario, muy importante, dotar al grupo de herramientas muy profundas y muy finas de discusión sobre algo que sucedió muy recientemente y que es la trágica muerte de Jesús Baena, un personaje, perdón, Osiel Baena, no Jesús, sí, Jesús Osiel Baena y su pareja, eh, que fueron, bueno, pues que trágicamente murieron, y ahorita voy a detallar en qué forma murieron, porque vale la pena que en las discusiones que tengamos al respecto, en las dudas que nos puedan presentar nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, tengamos argumentos sólidos, ojo, para no dejarnos engatusar, para no dejarnos engañar. Como vilmente engañaron, es probable que lo hayan engañado, aunque también es probable que no haya sido engañado, sino que haya actuado de mala fe. Y me refiero a las exequias, a las honras fúnebres que se les dieron a este par de personajes, que murieron evidentemente, uno de ellos suicidado, el otro asesinado por su pareja, de la manera más espantosa que ustedes puedan imaginar. Circulan por ahí, por la red, durante unos días circularon, ya no, ya las eliminaron, imágenes verdaderamente macabras, espantosamente macabras, en donde ambos cadáveres aparecen muy juntos el uno del otro, en charcos de sangre de varios metros cuadrados y de una manifestación de lo horrible, de lo grotesco, de lo diabólico, de una manera verdaderamente, ¿cómo diría yo? Exhibicionista. Es como la exhibición de la maldad en toda su fuerza, que es como la exhibición de de lo que contraría la naturaleza en toda su fuerza también. Voy a comenzar por ubicarnos en el campo ideológico. En el campo ideológico, estrictamente ideológico, ¿qué nos dice, por ejemplo, San Juan Pablo II? ¿Qué nos dice el Papa Ratzinger? ¿Qué nos dicen otros grandes personajes, pero sobre todo el más conspicuo de ellos, el más brillante, el más intelectual, el más sabio? Pues nada, es sin duda alguna Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, el Papa alemán. Y él nos dice que este par de personajes vivieron una vida manifestando la última, cito al Papa textualmente, su forma de vida es la última rebelión de la criatura contra su creador, buscando recrearse a sí mismo como si no hubiera sido creado previamente por el creador. La última quiere decir la más grave, la más contundente, la más luciferina, la más rabiosa rebelión de la persona creada contra su creador. Así es como Benedicto XVI describe la ideología de género. Quiero comenzar por platicarles no los detalles periodísticos de la muerte, sí los platicaré más al rato. Yo lo que quiero platicarles primero es a qué se dedicaban este par de señores. Y aunque se molesten algunos o muchos, pues me voy a estar refiriendo a ellos por su sexo biológico.
tal como los registró el médico forense cuando extendió el acta de defunción. No escribió magistrade, escribió el magistrado. Fue el primero que se atrevió a romper la cadena de idioteces en el sentido filosófico de la palabra idiota, ¿sí? Que es el que cree que sabe pero no sabe y se la pasa diciendo idioteces. Entonces, toda la prensa cometió la idiotez, el Universal, el Reforma, el Financiero, los medios masivos de comunicación, sin excepción, todos estuvieron refiriendo a este señor Jesús Ociel como le magistrade, ¿eh? Y sin atreverse a utilizar el pronombre él, ¿no? ¿Por qué? Porque en la ideología de género está prohibido el decirles a las personas por lo que son. Lo que exigen ellos es referirnos a ellos por lo que sienten que son, no por lo que son. Por eso es la última rebelión de la criatura contra su creador. ¿A qué se dedicaban este par de señores? Sobre todo Ociel, el magistrado de la Suprema Corte de Justicia o de la Corte de Justicia del Estado de Aguascalientes. Bueno, pues se dedicó toda su vida, desde muy pequeño, yo diría que desde la adolescencia, se dedicó a difundir la ideología de género. A pesar de que la ideología de género es un conjunto de ideas fantasiosas que no se basan en ningún hecho comprobado, por lo que no tiene la ideología de género un sustento científico. Pues a pesar de esta carencia de fundamento científico, él se dedicó a difundir la ideología de género. También utilizó la difusión de la ideología de género, sobre todo siendo ya abogado, siendo jurista y siendo un miembro importantísimo de ese grupo de legisladores en Aguascalientes, se dedicó a utilizar su postura, su disfraz de mujer, su apostura de mujer, sus labios pintados, su atuendo femenino, su arco iris en una forma de abanico, su túnica, su gasné y cuantos símbolos podía él utilizar para manifestar su ideología, se dedicó a buscar imponerla como una herramienta de control social para despojar al ser humano de su libertad, transformándolo en parte de una masa manipulable. Es asombroso el número de casos que yo estoy atendiendo en estos momentos, en donde en un primer mensaje, un papá, una mamá o una pareja afligida me dicen: doctor, quiero que atienda a nuestro hijo de 13 años. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Es que dice que se siente mujer. Es que dice que se quiere parecer al magistrade Ociel. Es que dice que nació y creció en el cuerpo equivocado. El nivel de frecuencia con el que se presentan estos casos es el que ocupa el primer lugar en mis estadísticas cuando una familia o un padre o una madre afligidos me piden ayuda para sus hijos. El primer lugar, desplazando a un primer lugar que duró muchos años. Cuando yo era joven y empezaba mi carrera, los problemas eran el alcohol, era el primer lugar. Después el alcohol fue desplazado y duró mucho tiempo por las drogas, marihuana, cocaína, metanfetaminas, etc. Y ahora el primer lugar fue desplazado por la ideología de género. No son opiniones, esto no es una opinión, es un dato duro, es un dato sólido. Esto quiere decir que personas como Ociel, aunque aparentemente no logran avances,
en las capas sociales, sí los obtienen, sí los logran. Ahora bien, al igual que el nazismo y el estalinismo y cualquier otro extremismo, ¿qué es lo que movió a Osiel toda su vida? Asómbrense. Al igual que a su pareja y al igual que cualquier otro personaje que ande por ahí, que tenga adhesión, que quiera imponer la ideología de género, que se sienta vocero de la ideología de género. ¿Cuál es el motor principal? ¿Qué los mueve? A ver, doy 15 segundos para que algún aventado me diga cuál es el motor que los mueve. ¿Alguien lo puede imaginar y decir? El que no sean comprendidos. No, Exhibicionismo. no, La lujuria. La búsqueda de poder. no, Pero El antropocentrismo. familiar. no, El vacío que sienten. tampoco. En cierta forma, todo eso son móviles, pero son secundarios. Hay uno principal, principalísimo, que mueve a todos ellos, y quedó demostrado esto con este reciente doble muerte. ¿El positivismo? No, El llamar la atención. tampoco. Ya le atinó Leticia Morila. Un aplauso para ella. Leti, ¿de dónde lo sacaste? ¿De tu imaginación? ¿Lo leíste? ¿Lo sabías o lo dedujiste? En efecto, lo que mueve a los ideólogos de género, lo que mueve a Osiel y a su pareja y a todos los que viven y piensan como ellos, es el odio. ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Por qué estamos aquí formándonos? ¿Por qué buscamos llevarnos mejor con nuestra pareja, con nuestro cónyuge? ¿Por qué buscamos educar mejor a nuestros hijos? ¿Por qué buscamos conocer mejor la historia de nuestro país? ¿Por qué buscamos conocer cosas relacionadas con Dios, con nuestra fe, etcétera? Por amor. Por amor. ¿Qué mueve al ideólogo de género? ¿Qué mueve al líder? ¿Qué mueve al ideólogo, al jefe, al que manda, al magistrado como Osiel? ¿Qué lo mueve? Y a todos los que se parezcan a él, los mueve el odio. El odio. María Guadalupe desde su iPhone pone Satanás. Bueno, si consideramos que el estado permanente de Satanás es el odio a Dios, pero sobre todo, lo que más odia a Satanás es la vida humana. Podemos decir entonces que son literalmente, no literariamente, no el lenguaje literario, sino realmente los que odian y mueven su vida por el odio, podríamos llamarlos emisarios de Satanás. Sí, emisarios de Satanás. Entonces, ¿quiénes murieron trágicamente de la manera que voy a narrar al rato? Dos emisarios de Satanás. ¿Por qué? Porque los mueve el odio. ¿Por odio contra quién? Pregunta Rosaura León. Lo acabo de decir. Por odio contra Dios. Por odio contra la obra de Dios. Por odio contra la vida. Ninguno de ellos está abierto a la vida. Y ninguno de ellos puede, siendo varón, embarazar a otro varón. Y ninguno de ellos va a tener una pareja mujer. Porque el día que uno de ellos tenga una pareja mujer, se le van a tirar a la yugular sus compañeros de aventuras homosexuales. Son círculos muy cerrados, son círculos muy celosos de su identidad y sobre todo de la promoción del odio. ¿Contra toda la humanidad? Pregunta Lupita. Sí, Rosaura, sí, contra toda la humanidad. Sobre todo contra el nonato,
contra la niñez, contra los jóvenes que todavía conservan su inocencia o su virginidad. Y el ideólogo de género se dedica a buscar de qué manera los pueda pervertir. Por ejemplo, ¿a qué se dedicó a lo largo de toda su vida Osiel? Pues a promover la ideología de género desde universidades, colegios, escuelas, dando conferencias, llegando con sus zapatitos de tacón y con su atuendo medio masculino, medio femenino, con su bocota pintada y con sus cuernitos en la frente que lo simulan como un personaje que se parece al demonio, sí, porque en su foto clarísimamente se ve cómo las entradas están cortadas, están manejadas con una navaja de rasurar para que parezcan dos cuernitos. En fin, los mueve el odio y a eso se dedicó toda su vida. Se dedicó a burlarse de la Virgen de Guadalupe, se dedicó a burlarse de nuestro Señor Jesucristo, se dedicó a denostar los valores católicos desde las más altas tribunas a las que él tuvo acceso, sobre todo siendo un alto funcionario en el ramo legislativo del estado de Aguascalientes. Se dedicó a difundir su manera de pensar y a decir, este soy yo, el magistrado Osiel, etcétera, y yo estoy aquí para trabajar a favor de los que nos odian, de los que nos repelen, de los que no comprenden que nacimos en un cuerpo equivocado y que tenemos derecho a ser tratados como mujeres, aunque nuestro sexo sea de varón. Esta es la introducción al tema y aquí tengo la cita de Benedicto XVI. Por fortuna la encontré mientras platicaba y la voy a leer como síntesis de a qué se dedicaba el magistrado Osiel. Magistrado, con O de masculino, no el magistrade, como todos los medios le llaman. Dice el Papa Benedicto XVI, la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de tal. Con ella, el hombre posmoderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte a sí mismo en un Dios. Firma Benedicto XVI. Este es el cuadro perfecto del personaje que acaba de morir hace unos días, asesinado por su pareja homosexual. Todas las organizaciones del poder global, como los Illuminati, el Club Bohemio, la organización norteamericana a la que pertenecen todos los presidentes desde hace mucho, Skull and Bones, Huesos y Calaveras, el Jason Group, el Club Bilderberg sobre todo, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la Tabla Redonda Europea, el Banco Mundial, la OCDE, los bancos centrales, las multinacionales, la Banca Mundial, el FBI, la CIA, la NASA, la ONU, las mafias del narcotráfico, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué son todas ellas en común? Promotoras de la rebelión del hombre contra Dios en su poder, en su condición de criatura. Todas estas organizaciones trabajan a favor de la rebelión del hombre contra su creador. Todas estas. Por supuesto, les voy a enviar la foto donde están todas para que se las aprendan y no se anden con chiquitas, ¿no? No se anden con conocimientos incompletos, sino que puedan tener argumentos muy poderosos.
¿Cuál fue el objetivo de Osiel a lo largo de su vida? Junto con todos los de su calaña. Y cuando digo calaña, quiero decir de su horda, de su pandilla, de su grupo de personas dedicadas a lo mismo. Su objetivo es lograr una reingeniería social mediante la deconstrucción marxista de la cultura y la destrucción de la familia. Se sirven del poder coercitivo de los gobiernos masónicos para imponer una falsa ética subversiva contraria al interés de los ciudadanos. Es patrocinada por el poder político de los organismos internacionales y por los intereses financieros y espirituales de la élite antinatalista ambientalista global. Sus 5 enemigos a destruir. O sea, Osiel tuvo 5 enemigos a los que dedicó con odio a destruir durante toda su vida, hasta el último día de su vida. ¿Cuáles son esos 5 enemigos a los que él odió junto con todos los de su pandilla? 1, la vida humana. 2, la familia. 3, el matrimonio natural. 4, la Iglesia Católica. 5, la patria. La patria donde haya nacido, en el caso de Osiel, pues la patria mexicana. Porque se burló de la bandera, se burló de los significados originales de la bandera, ultrajó a la Virgen de Guadalupe, ultrajó y se burló de la Sagrada Eucaristía, llamándonos caníbales a los que comemos el cuerpo de Cristo. Bien. Este rompecabezas se integra por tendencias tan dispares como el iluminismo, el posmodernismo, el psicologismo freudiano, el evolucionismo de Taylor, Morgan y Darwin, con todas las derivaciones de esa teoría que nos hablan de un progreso indefinido. Sí, Osiel decía que solamente la sociedad transgénero, solamente la sociedad librada de la tiranía homoparental, del patriarcado que tenemos los varones que dirigimos una familia, cuando eso se lograra destruir gracias a la ideología de género, íbamos a lograr como humanidad un progreso indefinido. Y un día, un sacerdote cuyo nombre no recuerdo, se atrevió a preguntarle a Osiel en un programa público: oiga, don Osiel, y entonces si va a haber un progreso indefinido, ¿me quiere usted explicar quién es el que va a encargarse de que nazcan niños para que haya un progreso indefinido y se prolongue la humanidad? Y en esos momentos, Osiel se levantó, lo insultó con las peores groserías que pudo haber dicho y se fue. Yo llegué a tener ese video, pero luego los de la comunidad LGTBI y X y Z que se junten de aquí a diciembre, lo borraron y nunca más logré volverlo a ver. Así como borraron el mío. La semana pasada borraron un video mío de 7 minutos y medio, en donde explico que el naturalismo anticreacionista de la ONU ya llegó a las aulas del kinder de nuestros niños y hay la orden de pervertirlos y de comenzar a enseñarles todas las posibles combinaciones que brinda la ideología de género. Bien, ya mencioné, entre otras muchas, al Banco Mundial, a la ONU, al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial de la Salud. Más o menos estamos hablando de unas 300 organizaciones. Algunas de altísimo nivel, como la ONU, nivel máximo, como la OMS, Organización Mundial de la Salud, como el Banco Mundial, y otras medias y otras no tan importantes. Rosaura dice que ella sí vio el video. Qué bueno, pero ya no existe, ¿verdad, Rosaura? Ya, si lo quieres ver ahorita, ya no se puede. Bien.
Ahora, tenemos nombres. Tenemos nombres de personas vivas que en estos momentos están difundiendo la ideología de género. Probablemente los nombres que voy a decir son los más importantes, pero ya están siendo suplantados por sus hijos y por sus nietos, por sus herederos naturales. Ahorita el más poderoso de todos es George Soros, de la Open Society Foundation. Nelson Rockefeller, de la Fundación Rockefeller. Jay Coleman, del banco alemán Deutsche Bank. Jeffrey Siminoff, de una banca que se llama Morgan Stanley. Y desde luego el innombrable, miserable, corruptor Bill Gates, con su fundación Bill y Melinda Gates, que se dedican a transferir dinero a los grupos abortistas y a los gobiernos abortistas. Bueno, el colmo ha llegado a la Iglesia Católica. Será un tema que después veremos. En Europa, por ejemplo, concretamente en Holanda, si una diócesis se manifiesta pro vida, los jefes de la diócesis, el arzobispo holandés de más alto nivel, ¿qué creen que hace? Lo deja sin recursos económicos o se los baja hasta que la diócesis declara que admite la bendición de parejas homosexuales, que admite las exequias sagradas para personas que murieron de la manera que murió Ociel, tema que tocaremos en este momento, y si que además se está viendo todo aquello que en la iglesia de este país favorece el avance del socialismo y en cierta forma, de una nueva ética que debe ser universalista, relativista, hedonista, inmanente y neopagana. De esto ya vimos el término, ¿cuál vimos? Vimos el relativismo, nos falta ver el universalismo, el socialismo y otros ismos que no son el cristianismo en próximas sesiones en nuestro taller de historia. Para esto es necesario lograr una sociedad homogeneizada y, ojo, desarraigada de credos, desarraigada de principios, desarraigada de virtudes y de valores trascendentes. Ese fue el trabajo de Ociel toda su vida, desde la adolescencia hasta su reciente muerte. Así que yo diría que merece una oración, merece el comentario de cajón, descanse en paz, pero el mundo es un mejor lugar sin él y sin su pareja. O es un poquito menos peor sin dos personajes como ellos, dedicados a la corrupción de la familia, de la niñez, y a buscar extinguir la vida y afrentar lo más posible nuestros, no símbolos, sino nuestras personas sagradas. Cristo, la Eucaristía y la Virgen. Bien, y ahora viene algo que a mí me enfureció, y lo digo así literalmente, me enfureció. Después que se me pasó la ira, con la cual no hice nada, no hablé, no escribí, no vociferé, no insulté, nada más dejé que se me pasara haciendo una intensa oración que probablemente duró un par de días, porque me enteré de que el señor arzobispo de Aguascalientes y otros sacerdotes se llevaron o permitieron que los familiares metieran los dos cuerpos de estos sujetos. Uno de ellos, Ociel, murió con 20 navajazos en su cuerpo, pero no navajas de esas que utilizan los asaltantes para intimidar o para matar personas en un barrio, en una calle oscura, no, sino navajas de rasurar, navajas Gillette.
Pero lo que pretendía el asesino, que además estaba cargadito de metanfetaminas, era cortarle la yugular a Osiel. Finalmente, con el navajazo número 20, logró cortarle la yugular y por lo tanto murió desangrado. Y entonces, según el parte de la Procuraduría, el asesino subió al piso superior, tomó otra navaja de rasurar, bajó, chapoteando la sangre de su víctima, por eso se pudo reconstruir con facilidad, y delante del cadáver de su víctima, de Osiel, él mismo se hizo un corte de lado a lado, cortándose la garganta y la yugular, y por eso los enormes charcos de sangre que cubrieron varios metros cuadrados llenaron el lugar donde el par murió. Este par de personas murió de la manera más espantosa, más trágica que podamos imaginar. Bien, esto está comprobado por videos, está comprobado que no pudo llegar otra persona, que no entró otra persona, porque ahora los grupos claman que fue un crimen de odio, que alguien se metió, que alguien los mató por ser del movimiento LGTBI, pero los fiscales han sido muy rudos. Los noticieros serios como el de Ciro Gómez Leiva también ha sido muy contundente y han señalado que todo hace coincidir de manera contundente e indudable que Dorian Daniel, así se llama el asesino, Dorian Daniel fue el único que pudo haber matado a Osiel y de hecho así fue como lo hizo. Se destacó que gracias a las cintas logradas, a los videos rescatados, la Fiscalía Estatal determinó con absoluta certeza que nadie más llegó al domicilio en la noche de ambas muertes. El certificado de defunción se detalló que la hora estimada fue a las 2:30 de la mañana del 13 de noviembre, hora y media después de que ambos entraron juntos al departamento donde ocurrió la tragedia. Bien, lo que me indignó, muchos se han de estar preguntando, ¿y qué fue lo que indignó tanto a Juan Bosco? Bueno, pues que el par de cadáveres fue llevado a la Catedral de Aguascalientes y un grupo de sacerdotes celebraron exequias, celebraron ritos sagrados, celebraron misa de cuerpo presente y agárrense, con la bandera gay cubriendo los dos féretros delante del Santísimo. Eso fue lo que me enfureció. Esa es la última rebelión de la criatura contra Dios, contra su creador. Y no encuentro manera de justificar al sacerdote, obispo, arzobispo o grupo de sacerdotes que hayan accedido, a lo mejor les pagaron muy bien los familiares, a celebrar exequias solemnes en la Catedral de Aguascalientes con misa de cuerpo presente y cubiertos por la bandera gay. Tengo aquí un documento extraído de algo que me mandó y se lo agradezco muchísimo. Me lo mandó a Jorge Luis Sapien Sáenz, lo mandó al grupo de varios, donde nos habla de las exequias eclesiásticas que están en el canon 1176 al 1785. Y dice así, no es muy largo, lo voy a leer completo para que ustedes se ubiquen en la barbaridad, en el sacrilegio, en la irreverencia que esto implica. Dice, de las exequias eclesiásticas, capítulo 2, de aquellos a quienes se ha de conceder o denegar las exequias eclesiásticas. Por lo que se refiere a las exequias, los catecúmenos se equiparan a los fieles. 2, el ordinario del lugar, o sea, el cura párroco, puede permitir que se celebren exequias eclesiásticas por aquellos niños que sus padres deseaban bautizar, pero que murieron antes de recibir el bautismo. 3. Según el juicio prudente del ordinario del lugar, se pueden conceder exequias eclesiásticas a los bautizados que estaban adscritos
a una iglesia o comunidad eclesial no católica, con tal de que conste la voluntad contraria de estos y no pueda hacerlas su ministro propio. Canon 1184. Aquí viene lo duro. Se han de negar las exequias eclesiásticas a no ser que antes de la muerte hubieran dado alguna señal de arrepentimiento. Ni Osiel ni Dorian Daniel dieron la menor muestra de arrepentimiento. Las muestras de un odio feroz fueron las que quedaron de manifiesto ante los legistas, los médicos forenses, los ministerios públicos que se encargaron de reconstruir los hechos. Así que, no habiendo arrepentimiento, no tienen derecho a las exequias eclesiásticas. Se han de negar a los notoriamente apóstatas, como Osiel y su pareja. Herejes, y dijeron herejías, y cismáticos procuraron separar, destruir, romper la vinculación de miles de personas que los conocieron respecto de la Santa Madre Iglesia. Se han de denegar las exequias, entonces, a los notoriamente apóstatas, herejes o cismáticos, como Jesús Osiel y Dorian Daniel. Punto. ¿Cómo es posible que se haya prestado el grupo de sacerdotes en esta diócesis a cometer semejante afrenta al Santísimo? No lo entiendo. Y aunque mi inteligencia me pueda dar capacidad para entenderlo, no lo acepto. Me declaro en rebeldía, me declaro en contra de esta brutalidad, este acto que no tiene nombre para describirlo. Se han de denegar las exequias a aquellos que pidieron la cremación de su cadáver por razones contrarias a la fe cristiana. No porque se haya pedido la cremación, sino porque haya sido contrario a razones de la fe cristiana. Se ha de denegar a los demás pecadores manifiestos, a quienes no pueden concederse las exequias eclesiásticas sin escándalo público de los fieles. ¿Cuántas personas asistieron escandalizadas? No lo sé, pero desde luego pues los familiares no estaban escandalizados y desde luego los familiares se niegan a aceptar que hayan sido los acontecimientos tal como los narra el Ministerio Público e insisten en que un tercero, seguramente un fantasma, se metió y los mató a ambos. Bah, brincos dieras. En el caso de que surja alguna duda, hay que consultar al cura párroco del lugar y atenerse a sus disposiciones. Está subrayado los notoriamente apóstatas, herejes o cismáticos, Osiel y Dorian Daniel, y a los que son pecadores públicos de orden manifiesto, manifiestamente pecadores públicos, porque además hacen alarde de su pecado, con su vestimenta, con sus adornos, con sus discursos, con sus burlas, con sus ataques, con sus desplantes, con sus disposiciones legales y con su pelea nunca satisfecha por lograr los derechos del grupo LGTBI. Como si por ser homosexuales o por ser transexuales tuvieran derechos especiales. Bueno, en ese caso, yo podría decir, los Abascal, por ser Abascal, tenemos derechos especiales. Y me voy a pasar la vida exigiéndole a las autoridades del lugar donde vivo que me concedan derechos especiales porque me apellido como me apellido. Y además, mi abuelo fue jefe cristero. Y además, mi padre fue el fundador del sinarquismo. Y nosotros somos una familia muy especial. Necesitamos derechos especiales.
¿Qué estupidez tan solemne sería esa? ¿Qué acto de soberbia tan inaudito? Bueno, pues los grupos LGTBI quieren adquirir derechos especiales por ser lo que son. Según ellos, mujeres encerradas en el cuerpo de un hombre u hombres encerrados en el cuerpo de una mujer. Porque se dan los dos casos. Desde luego, uno de los argumentos más poderosos, pues es el que nos da el Papa Ratzinger, pero también otro argumento muy poderoso nos lo da la ciencia. Científicamente hablando, cuando el médico legista que extiende el acta de defunción de este par de personajes, menciona que son del sexo masculino después de analizar 1 milímetro cuadrado de la piel de cada uno de ellos, para no tener la menor duda de que los genes, la disposición genética es de varón, aunque ellos hayan pretendido pasar su vida como lo contrario de aquello que la naturaleza y Dios los dotaron, de la virilidad. Bien, pues con esto termino la exposición del día de hoy y espero sus nutridas preguntas, aportaciones, dudas, cuestionamientos, etcétera, para enriquecer nuestros argumentos en un mundo que nos quiere pervertir, que nos quiere confundir, en un mundo que nos quiere llevar a la máxima rebelión contra nuestro Creador, constituyéndonos a nosotros mismos en el sueño dorado de la masonería, que es convertirnos en Dios. Bien, pues hasta aquí voy a pausar la grabación.